Mi nombre es Raúl Hernández y vengo de un pueblo de Durango. Desde joven, mi vida ha estado ligada al campo, a los animales y a la compra y venta de ganado. Mis padres siempre tuvieron un rancho, y yo me encargaba de las vacas, caballos y ovejas, pero después de un tiempo, me decidí a expandir mi negocio. La vida en el campo tiene sus altibajos, pero no me quejo. Es el único mundo que conozco. Hace unos meses, recibí una oferta de compra de un lote de ganado bastante grande. El vendedor estaba en un pueblo remoto, a varias horas en automóvil de la ciudad. No me importó viajar hasta allí, el trato valía la pena. Pero lo que encontré en ese pueblo cambió mi vida para siempre. El viaje hasta el pueblo fue largo y tedioso. La carretera que conducía allí no era pavimentada, y se hacía difícil avanzar, especialmente cuando la lluvia comenzó a caer en la tarde. La visibilidad era casi nula, pero logré llegar a la entrada del pueblo poco antes del anochecer. Lo primero que noté fue la quietud. El pueblo estaba rodeado por montañas y las casas estaban muy separadas unas de otras. No había ruido, solo el viento y el crujir de los árboles. La sensación de desolación era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Cuando llegué a la plaza principal, lo único que encontré fue un pequeño establecimiento con el cartel de venta de ganado y una tienda de abarrotes. No había más comercios ni rastro de vida en las calles. Estacioné mi camioneta junto a la tienda y entré, esperando encontrar al dueño del ganado con el que había hablado por teléfono. Dentro de la tienda, había un hombre mayor que me miró con curiosidad. Sus ojos eran profundamente hundidos, como si la vida en el pueblo lo hubiera agotado por completo. Tenía el rostro arrugado y su piel parecía casi de papel, pero no era feo ni desagradable. Simplemente, su mirada era inquietante. Me acerqué al mostrador y saludé. «Buenas tardes. ¿Está el señor Gustavo?», pregunté, buscando al dueño del ganado. El hombre me miró en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Luego, finalmente, contestó con voz suave, pero firme. «Gustavo ya no vive aquí. Hace años que se fue, pero su hermano, que también tiene ganado, puede ayudarte». No sabía si el hombre estaba mintiendo o si realmente no sabía nada, pero no quise presionar. Agradecí la información y salí de la tienda en busca de la dirección que me había dado. La casa de este hermano, según me dijeron, estaba un poco más alejada, al final del pueblo, cerca de unos campos donde tenían el ganado. El sol ya se había puesto, y la oscuridad comenzaba a envolver el pueblo. La sensación de estar en un lugar apartado de todo era cada vez más evidente. La casa de Gustavo, o de su hermano, era una construcción de madera, rústica pero amplia. Al acercarme, vi que no había luz en las ventanas, aunque había huellas frescas en el suelo, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. Un par de perros empezaron a ladrar desde el interior, pero nadie abrió. Pensé en regresar al pueblo, pero algo me detuvo. La quietud del lugar era extraña, y no había señales de vida en ninguna parte. Sin embargo, no me importó demasiado en ese momento. Decidí que esperaría allí a que alguien apareciera. A medida que la noche se iba apoderando del paisaje, comencé a escuchar ruidos extraños. No era el sonido del viento ni de los animales, sino algo más cercano, algo que no sabía identificar. Me levanté y comencé a caminar hacia la parte trasera de la casa, donde se veían las sombras de unos corrales. De repente, me detuve. En el aire había un olor a tierra húmeda, pero también algo más pesado, como si hubiera algo muerto cerca. Miré alrededor, y fue entonces cuando noté que las luces de la plaza del pueblo ya no estaban encendidas. Pensé que podía haber sido algún fallo eléctrico,
pero la verdad es que no me gustó la sensación que tenía. Todo estaba demasiado callado. No vi a nadie por las calles, ni siquiera el sonido de las luces de algún televisor encendido. Nadie. Decidí regresar a la tienda de abarrotes. A medida que caminaba de regreso, una extraña sensación de ser observado se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo sombras al borde de la carretera. Entré nuevamente a la tienda, y el hombre del mostrador me miró, esta vez sin hacer preguntas. Parecía que ya me esperaba. ¿Puedo ayudarlo en algo más?, me dijo con voz monótona, como si nada me sorprendiera en ese pueblo. Sí, estoy buscando a alguien que me pueda hablar sobre el ganado, respondí, con la esperanza de que al menos me diera una pista sobre lo que estaba pasando. El hombre asintió y, sin decir una palabra más, me indicó que esperara. En el interior de la tienda había una vieja radio, que empezó a sonar con estática. La música que salió de ahí era extraña, como si viniera de otra época. El hombre no se movió, y yo no sabía si debía insistir más o simplemente retirarme. Pero antes de que pudiera decidirme, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Era un joven, tal vez unos 30 años, vestido con ropa sucia y un sombrero de paja. Al entrar, me dio un vistazo rápido y se acercó al hombre del mostrador. Parecía que se conocían. ¿Este es el forastero del que hablaste?, preguntó el joven, dirigiéndose al hombre mayor con voz baja. Sí, parece que está buscando algo, pero no es asunto nuestro. Mejor que se vaya pronto, antes de que oscurezca completamente, respondió el hombre sin mirarme. El joven me miró con una sonrisa extraña en el rostro, como si me estuviera evaluando. Luego, se giró hacia el hombre mayor y susurró algo en su oído. No pude escuchar bien, pero algo en su tono hizo que me pusiera en alerta. El hombre asintió y, antes de irse, dijo algo que todavía me hace pensar. Esta es la última advertencia para los forasteros. Nadie debe quedarse mucho tiempo aquí. No entendí lo que eso significaba, pero algo en mi interior me dijo que lo mejor sería irme de inmediato. Decidí salir de la tienda y regresar a mi camión, pero antes de hacerlo, miré hacia el horizonte, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Las luces de las casas, que antes estaban apagadas, ahora brillaban con una intensidad inusual. Pero no era una luz normal, era una luz anaranjada, intermitente, como si algo estuviera ardiendo. Sin pensarlo, subí rápidamente a mi camioneta y arranqué el motor. Miré por el retrovisor y vi cómo la gente del pueblo comenzaba a salir de sus casas, pero no caminaban de manera normal. Se desplazaban lentamente, como si estuvieran en trance. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuvieran siendo controlados por algo más. Sentí un escalofrío recorriéndome mientras aceleraba, pero algo dentro de mí me decía que debía regresar al pueblo al amanecer. No podía irme sin saber qué ocurría. Pasaron los días, y decidí regresar al pueblo a investigar. Pero cuando llegué, el lugar estaba completamente desierto. No había ni una sola persona en las calles. La tienda de abarrotes estaba cerrada, y las casas, aunque aparentemente intactas, estaban vacías. Ninguna huella de la gente que había visto antes. Al principio pensé que habían huido, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las casas no parecían habitadas, y las huellas que había visto en el suelo parecían desvanecerse con el tiempo. Finalmente, encontré una pequeña cueva al lado de las montañas, cerca del pueblo. Allí, encontré algo que no esperaba, un altar antiguo, cubierto de símbolos extraños. Al acercarme, sentí una presión en el pecho, y fue entonces cuando escuché la voz nuevamente. Esta vez, era clara y directa. No deberías haber venido aquí. Lo entendí demasiado tarde. Ese pueblo, esa gente,
No estaban simplemente viviendo allí. Estaban atrapados, condenados por algo mucho más antiguo y oscuro, algo que se desataba con la llegada de cada forastero. Y ahora, ya era tarde para mí también. Al principio, pensé que tal vez estaba delirando. La cueva, con esos símbolos y ese altar extraño, parecía sacado de un mal sueño. Me sentí como si hubiera cruzado una línea invisible, algo que me había llevado más allá de lo que la lógica podía explicar. Pero la voz que había oído en la cueva seguía resonando en mi mente. No deberías haber venido aquí. No supe si era mi mente jugándome una mala pasada, si todo lo que había vivido esos días había sido producto de mi imaginación, o si, realmente, había algo en ese pueblo que estaba más allá de lo que los ojos podían ver. No quería quedarme ahí. El aire en la cueva se sentía espeso, y la oscuridad parecía cerrarse sobre mí con cada paso. Los símbolos en las paredes eran como marcas, como si hubieran sido hechos con una fuerza que ni siquiera la naturaleza podría crear. La cueva olía a tierra húmeda y algo más, algo metálico. Quise salir corriendo, pero algo me detuvo. Algo en mi interior me decía que tenía que saber más, que tenía que entender qué estaba pasando en ese pueblo, y por qué todo lo que había experimentado me había dejado tan perturbado. Salí de la cueva, intentando ignorar la sensación de presión en mi pecho. Regresé al pueblo, o lo que quedaba de él. La carretera que había tomado antes estaba vacía, sin señales de vida. Ningún vehículo, ningún ruido, solo el viento. El aire ya se sentía más fresco, pero el silencio era insoportable. Al llegar a la plaza del pueblo, me di cuenta de que las casas que había visto antes estaban cerradas, las ventanas cubiertas. No había huellas de los habitantes, como si la gente hubiera desaparecido de repente. Todo estaba en su lugar, pero al mismo tiempo, todo se sentía tan irreal, tan vacío. Era como si el pueblo fuera una especie de carcasa, un lugar donde la vida había dejado de existir hace mucho tiempo. Decidí regresar a la tienda de abarrotes, donde todo había comenzado. Al acercarme, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. No me atreví a entrar de inmediato, pero después de unos segundos de indecisión, empujé la puerta y entré. La tienda estaba en completa oscuridad, y no podía ver nada con claridad. Sin embargo, algo me llamó la atención. La radio, que antes había estado sonando con estática, ahora estaba completamente apagada, y el aire se sentía denso, como si todo en ese lugar hubiera dejado de funcionar. Me adentré más en la tienda y vi algo extraño. En el mostrador había una caja de madera, como las que se usan para almacenar cosas antiguas, con una pequeña inscripción en la tapa. La abrí con cautela. Dentro, encontré varios papeles arrugados, y al leerlos, comprendí que eran escritos antiguos, llenos de nombres y fechas. Los nombres eran los de los habitantes del pueblo, pero lo que me sorprendió fue que las fechas coincidían con los momentos en los que desaparecieron, o más bien, cuando los registros dejaban de existir. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado la madera. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí la presencia de algo que me observaba desde las sombras. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero una fuerza extraña, como una mano invisible, me mantenía allí, en el mismo lugar, mirando esos papeles, como si no pudiera apartar la vista de ellos. Cerré la caja de madera y me alejé del mostrador, respirando rápidamente. Fue entonces cuando noté que algo estaba cambiando en la tienda. Las paredes, antes tan comunes, ahora se sentían más gruesas, más opresivas. El aire se volvió más caliente y el sonido del viento en el exterior se desvaneció, dejando solo el eco de mi respiración. Una sensación de claustrofobia comenzó a invadirme. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de poder salir,
Escuché un susurro, suave pero claro, que provenía de un rincón oscuro de la tienda. No puedes irte, no puedes escapar. Me detuve en seco. La voz no era humana, pero tampoco parecía sobrenatural. Era una voz arrugada, como si estuviera susurrando desde dentro de las paredes mismas. Me giré hacia el sonido, y allí, en la esquina más alejada de la tienda, vi a una figura. Era la mujer del pueblo, la que había visto al principio. Pero algo en ella no era la misma. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, antes vacíos, ahora estaban completamente negros, como dos pozos sin fondo. «Te lo advertimos», dijo la mujer, con voz temblorosa. «No debiste haber venido. Nadie que entre aquí puede salir». El miedo se apoderó de mí. Sabía que debía salir, que debía huir de ese lugar, pero no podía moverme. Algo me mantenía paralizado, como si el pueblo mismo me estuviera atrapando. No entendía lo que estaba pasando, pero todo en mi ser me decía que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, logré darme vuelta y correr hacia la puerta, pero al abrirla, me encontré con una pared de niebla densa que me envolvía rápidamente. No había carretera, no había pueblo. Solo la niebla que me tragaba y me arrastraba hacia la oscuridad. Sentí como si el aire estuviera pesado, como si no pudiera respirar. Me caí al suelo, respirando con dificultad. «Por favor, ayúdenme», grité, pero mi voz se perdió en el vacío. La niebla comenzó a disolverse lentamente, y cuando finalmente pude ver algo, me encontré de nuevo en la plaza del pueblo. Pero ya no era el mismo lugar. Todo estaba más oscuro, más sombrío. Las casas se veían más viejas, más desgastadas, como si el tiempo hubiera avanzado a una velocidad imposible. Y lo peor de todo, la gente estaba allí, de pie, observándome desde sus ventanas, pero no se movían. Sus ojos estaban vacíos, como los de la mujer, y sus rostros eran inmutables. De repente, el joven que había visto en la tienda apareció frente a mí. Su rostro, antes ligeramente amigable, ahora era un reflejo de algo siniestro. Sonrió, pero su sonrisa no era humana. «Ya es demasiado tarde», dijo, con una voz que parecía surgir de todas partes a la vez. «Este es nuestro lugar. No hay salida». El terror me invadió por completo. Sabía que no podía quedarme allí, pero no había forma de escapar. El pueblo, sus habitantes, todo parecía diseñado para atraparme. No entendía cómo, pero me di cuenta de que ya no podía regresar a mi vida anterior. Estaba atrapado en un ciclo sin fin. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo estuviera controlando cada movimiento que hacía. Me sentía atrapado en un sueño del que no podía despertar. Miré hacia arriba y vi las montañas que rodeaban el pueblo. La niebla comenzaba a cubrirlo todo, y el sol se estaba apagando, como si nunca hubiera existido. En ese momento, comprendí algo que no había entendido antes. El pueblo no estaba en ningún mapa. No había registros de él en ninguna parte, y lo peor de todo, aquellos que caían en sus redes no morían. Simplemente quedaban atrapados, condenados a repetir sus días una y otra vez, como piezas de un reloj roto. El pueblo había dejado de ser solo un lugar. Era una trampa, un espacio entre la vida y la muerte, donde las personas eran absorbidas por el vacío de la niebla, atrapadas en un ciclo interminable, sin esperanza de escape. Y ahora, yo era uno de ellos. Cuando la niebla me envolvió por completo, supe que no quedaba nada más que hacer. Estaba atrapado en ese pueblo silenciado, un lugar donde el tiempo no existía,
donde los vivos y los muertos se mezclaban en una danza macabra. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la sonrisa del joven, y su voz resonó una vez más en mis oídos. No hay salida. Y con eso, el pueblo me absorbió por completo. Me llamo Margarita Sánchez, y hace poco más de 6 meses heredé una granja en el campo. Nunca imaginé que recibiría tal herencia. A los 32 años, mi vida había tomado un rumbo diferente al que había planeado. Vivía en la ciudad, trabajaba en una oficina y pasaba mis días rodeada de cemento y ruido. Nunca había tenido interés en la vida rural, ni en el campo. Mis padres se habían ido hace años, y aunque me contaban historias sobre su juventud en el campo, siempre creí que la vida en una granja era algo anticuado y ajeno a mi realidad. Sin embargo, todo cambió cuando recibí una carta de un notario en un pueblo remoto cerca de La Esperanza, una pequeña localidad que ni siquiera aparecía en algunos mapas. En la carta me informaban que había heredado la finca de mi tía abuela, doña Josefina, quien había fallecido en un accidente sin hijos. La granja había estado vacía durante años, ya que nadie de la familia quería vivir allí. Y aunque al principio me pareció una oferta extraña, decidí aprovecharla. Pensé que mudarme al campo sería un buen descanso del estrés de la ciudad, además de que el dinero que vendría con la venta de la propiedad podría ayudarme a darle un giro a mi vida. Así que, empacando mis cosas, me dirigí hacia La Esperanza, sin saber muy bien qué esperar. El viaje fue largo, la carretera estrecha y solitaria. Conforme me acercaba, notaba que el paisaje cambiaba. Los árboles comenzaban a alejarse, y lo único que quedaba era campo abierto. Llegué finalmente a la granja, un lugar aislado y rodeado de vegetación. La casa era grande y de 2 pisos, con paredes de adobe cubiertas de enredaderas y ventanas viejas que, al parecer, nunca habían sido abiertas. Aunque el lugar era imponente, había algo que me inquietaba. El aire parecía más pesado que en cualquier otra parte. Al principio, no le presté mucha atención. Me puse a ordenar la casa, revisando las habitaciones y tratando de poner todo en su lugar. El jardín estaba cubierto de maleza, pero la estructura de la casa parecía sólida. El olor a polvo y madera vieja invadía el aire, y aunque el lugar estaba aislado, en general parecía tranquilo. Decidí que pasaría una temporada allí, para evaluar si era un lugar adecuado para vender o si quería quedarme. Pero las primeras semanas fueron extrañas, por decirlo menos. Desde el primer día, los animales comenzaron a comportarse de manera rara. Había gallos, gansos, vacas y algunos perros que parecían estar demasiado callados. Las gallinas no cantaban por la mañana, como es usual, y las vacas, que generalmente son animales tranquilos, parecían agitarse sin razón alguna. Pero lo más inquietante de todo fue el comportamiento de los perros. El perro de la granja, un pastor alemán llamado Rex, se comportaba de manera inusualmente agresiva. No se acercaba a mí, ni a nadie. Se mantenía apartado, observando desde lejos, con una mirada fija que no podía comprender. Un día, mientras caminaba por los campos detrás de la casa, vi a Rex mirando fijamente un árbol viejo que se encontraba cerca de un pequeño arroyo. Me acerqué, y cuando notó que me acercaba, ladró fuertemente, con una agresividad nunca vista en él. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Un grupo de gansos que pastaban cerca comenzaron a agruparse en círculos, sin apartarse del lugar donde Rex estaba mirando. No me atreví a acercarme más, pero la escena me dejó un sentimiento de incomodidad. Algo no estaba bien. Esa misma tarde, decidí ir al pueblo para hablar con algunos de los habitantes y entender un poco más sobre la historia de la finca y los extraños sucesos que me estaban rodeando.
La Esperanza era un pequeño pueblo de no más de 500 personas, con una plaza central y una iglesia. No me sorprendió ver que todos parecían conocerse entre sí, como en un pueblo que nunca ha cambiado. Había pocas tiendas y algunos restaurantes rústicos. A medida que caminaba por las calles, notaba que la gente me observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Entré a una pequeña tienda de abarrotes y le pregunté al dueño, un hombre mayor llamado Don Ignacio, sobre la finca de mi tía abuela. Su respuesta fue breve, casi esquiva. Esa finca ya no es lo que era, es un lugar raro, me dijo, mirando alrededor como si no quisiera que alguien escuchara. Me extrañó su respuesta, pero antes de que pudiera preguntar más, una señora mayor que estaba cerca se acercó y me susurró al oído. Esa finca no es un buen lugar, niña. La gente del pueblo dice que esa propiedad está marcada por cosas que nunca debieron pasar. Me quedé callada, sin saber qué responder. La señora se alejó rápidamente, y don Ignacio, viendo mi rostro confundido, añadió: «Es mejor que te olvides de eso. Hay historias viejas, leyendas, pero nada bueno sale de la finca de la tía Josefina. Nadie quiere hablar de eso». El miedo y la duda comenzaron a apoderarse de mí. Regresé a la granja con el corazón acelerado. Algo en mi interior me decía que debía investigar más a fondo, pero el miedo a lo desconocido me estaba frenando. Esa noche, mientras me acomodaba en la vieja casa, comencé a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que era el crujir de la madera vieja, pero luego me di cuenta de que no era solo eso. Escuchaba golpes suaves, como si algo estuviera golpeando las paredes desde adentro. También oía a los animales rayando, como si estuvieran en tensión, pero no podía entender qué estaba pasando. Al día siguiente, tomé la decisión de explorar los rincones de la granja. Mientras caminaba por el campo, llegué a un pequeño cobertizo que no había visto antes. Al acercarme, noté que había algo cubierto con una lona vieja. Decidí levantarla. Lo que encontré me hizo retroceder con una sensación de horror que aún no logro describir. Había varias cajas, viejas y polvorientas. Dentro de ellas encontré fotos de mi familia, fotos que no reconocía, fotos antiguas, de generaciones pasadas, pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en las imágenes: animales muertos, aparentemente sacrificados, y figuras humanas de espaldas, con la cabeza agachada, como si estuvieran en alguna especie de ceremonia. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué significaba esto? Decidí ir al pueblo esa misma tarde para investigar más. Había algo que no encajaba, y la gente de la Esperanza comenzaba a parecerme más oculta que amistosa. Fue entonces cuando, mientras caminaba por la plaza, me encontré con una mujer mayor, doña Hortensia, que me miró con una expresión de temor. «Tú eres la sobrina de Josefina, ¿verdad?», me preguntó. «Sí», respondí sin saber cómo reaccionar. «¿Sabías que tu tía Josefina nunca estuvo sola en esa finca?», dijo, acercándose más a mí, como si temiera que alguien la escuchara. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, ahora completamente intrigada. Josefina no era la única en esa casa. Los animales, la gente, todo estaba bajo su control. Su voz temblaba. Hizo algo con la tierra, con el aire de aquí, y desde entonces, los animales se comportan raro, los hombres también. Es como si todo estuviera condenado. Esa noche, regresé a la granja con la cabeza llena de preguntas. No sabía qué hacer con la información que había obtenido. ¿Qué secretos guardaba mi familia? Al volver, me encontré con una escena aún más aterradora. Los animales, que siempre habían sido extraños, ahora estaban completamente fuera de control. Los gallos, que normalmente cantaban al amanecer, permanecían en completo silencio. Las vacas pastaban en círculos, y Rex, el perro, estaba mirando hacia el cobertizo,
con una intensidad que nunca había tenido. Decidí acercarme a él, pero antes de llegar, el gallo de la granja, que hasta ese momento nunca había hecho ruido, cantó de forma aterradora. El sonido era tan fuerte que me hizo caer al suelo. De repente, todo se iluminó. Mi tía Josefina había estado involucrada en algo oscuro, algo relacionado con la tierra y los animales. Lo que sea que estuviera haciendo, no solo había afectado a los animales, sino que parecía haberse extendido a los habitantes de La Esperanza. Mi tía había estado practicando alguna forma de control sobre ellos, un control que había durado generaciones. Lo que descubrí esa noche cambió mi vida para siempre. La granja no solo era un lugar aislado, era un lugar marcado por lo sobrenatural, algo que mi familia había tratado de ocultar. Pero ahora, al haberlo descubierto, me di cuenta de que no podía huir. Algo me ataba a esa tierra, algo mucho más grande que cualquier verdad que pudiera conocer. Ahora, mientras escribo, los animales siguen observándome, como si esperaran algo. Y el silencio. Ese silencio espeso me dice que hay algo más esperando. Algo que está listo para ser liberado. Esa noche no dormí. A pesar de mi cansancio, no podía cerrar los ojos sin pensar en lo que había descubierto. La granja, la finca que había heredado, ya no era solo un lugar donde mis padres habían pasado su juventud. Era un lugar con una historia oscura, marcada por secretos que ni siquiera la gente del pueblo se atrevía a mencionar en voz alta. ¿Qué había hecho mi tía Josefina para que la tierra, los animales y hasta los mismos habitantes de La Esperanza parecieran estar bajo algún tipo de control invisible? La imagen de los animales, mirando hacia el cobertizo con esa intensidad casi humana, no dejaba de rondarme. Los gallos, los perros, las vacas. Todos parecían alineados con algo, como si estuvieran esperando una señal o una orden. Algo en la atmósfera de la granja parecía haberse alterado después de que llegué, como si la presencia de alguien fuera necesaria para desatar algo que había estado dormido durante años. Decidí que al día siguiente debía regresar al pueblo. Tenía que hablar con más personas, especialmente con doña Hortensia. Algo me decía que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a contar, pero sus palabras, esas que había susurrado con tanta preocupación, no me dejaban en paz. A la mañana siguiente, después de revisar a los animales, que seguían con su comportamiento extraño, me dirigí a la plaza del pueblo. El aire estaba más pesado que de costumbre, y el camino hacia el centro del pueblo parecía interminable. Cuando llegué, vi a doña Hortensia sentada en una banca, con una mirada fija y seria, como si estuviera esperando que yo llegara. «Pensé que vendrías», dijo sin mirarme a los ojos. «Hay cosas que no podemos dejar que sigan». Me senté junto a ella, sin decir una palabra. Sentí que ella estaba buscando las palabras correctas para decirme lo que sabía. «Tu tía Josefina no era solo una mujer de campo», continuó, su voz temblorosa. «La gente en este pueblo nunca fue completamente ajena a lo que hacía. Algunos no lo entendían, otros lo ignoraban. Pero todos sabían que ella había hecho algo que no se podía borrar, algo que había sellado su destino y el nuestro. Le pedí que me explicara, que me dijera qué estaba pasando, pero ella solo me miraba, como si estuviera midiendo mis palabras, sopesando cuánto debía contarme. Tu tía Josefina usó la tierra, los animales y algo más para conectar con una fuerza que no deberíamos haber tocado. Esa conexión, esa energía que ella utilizó, afecta a todo lo que vive en estos campos, y afecta a todos los que llegan. Ella creía que podía controlar todo, pero no fue así. El precio de hacerlo fue el control sobre nosotros, sobre los que vivimos cerca. Fue como si hubiera sellado un pacto con algo, con alguien. Los animales, las personas, todos caímos bajo esa influencia. Intenté entender, pero no podía. ¿Un pacto? ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver con los animales
¿Y por qué el pueblo parecía tan diferente después de que llegué? La gente de este pueblo empezó a cambiar. Muchos se fueron, otros quedaron, pero todos fueron tocados por lo que tu tía hizo. Algunos ya no podían irse, otros simplemente ya no eran los mismos. ¿No te has dado cuenta de lo extraño que es todo aquí? De cómo todo está en su lugar, pero al mismo tiempo, nada parece estar bien. Las palabras de doña Hortensia comenzaron a darme una sensación de horror lento, algo que se apoderaba de mí sin que pudiera hacer nada. Me levanté de la banca y con la cabeza llena de preguntas, me dirigí de regreso a la granja, aunque sentía que algo me seguía. Esa sensación de estar siendo observada, de que algo o alguien me estaba vigilando, era casi insoportable. Al regresar, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Los perros estaban en el campo, reunidos en un círculo perfecto, mirando en la misma dirección. No se movían, no ladraban, solo permanecían ahí, como estatuas, mirando hacia el cobertizo. El ambiente era irrespirable, como si el aire estuviera cargado de algo denso y pesado. Decidí entrar al cobertizo, aunque sabía que no debía hacerlo. Algo me empujaba, una necesidad casi irracional. Cuando entré, el aire estaba más cálido que el resto de la granja, y había una sensación de opresión que no había experimentado antes. Miré a mi alrededor. No había nada fuera de lo común, pero entonces, al fondo, cerca de una pared, noté un pequeño altar. Estaba cubierto por polvo, pero lo que estaba sobre él me hizo dar un salto atrás. Un collar de plumas rojas, algo que nunca había visto antes, estaba colocado cuidadosamente en el altar, junto a algunas velas derretidas y piedras que no parecían tener ningún orden lógico. Era como si el altar hubiera sido usado recientemente, a pesar de que todo estaba cubierto de polvo. No entendía nada. ¿Por qué mi tía habría dejado todo esto aquí? ¿Qué significaba ese collar de plumas? Mi corazón latía con fuerza mientras salía del cobertizo y me dirigía hacia la casa. Tenía que averiguar más. Estaba al borde de la desesperación, pero una parte de mí sabía que lo que había descubierto no podía quedarse ahí. Los animales, los cambios en las personas, el pacto que había sellado mi tía, todo era parte de algo mucho más grande. Y yo, por alguna razón, era ahora parte de eso. Esa misma noche, decidí revisar los documentos de mi tía, aquellos que habían quedado en su escritorio. Tal vez ahí encontraría algo que me ayudara a entender todo lo que estaba pasando. Al principio, los papeles eran simples: cuentas de la granja, registros de ventas, contratos antiguos. Pero al fondo de un cajón, encontré algo que me hizo caer de rodillas. Era un cuaderno, un diario de mi tía Josefina, escrito en una letra apretada y rápida, casi frenética. Empecé a leerlo, y lo que descubrí me heló la sangre. En sus páginas, mi tía describía con detalle cómo había comenzado a cultivar una relación con algo que había encontrado en la tierra, una presencia que la había guiado hacia el conocimiento de los antiguos rituales. Según las palabras de mi tía, este ser no era humano, pero había prometido darle todo lo que deseaba, a cambio de un precio. El precio era el control sobre todos los seres vivos en la finca, y con el tiempo, sobre todos los que se acercaran. El último pasaje del diario me dejó sin aliento. El vínculo está completo. Los animales ya no serán más que meros instrumentos. El pueblo será mío, pero debo continuar alimentando la tierra con lo que me piden. Y tú, Margarita, serás la última pieza en este juego. Un frío intenso me recorrió todo el cuerpo al darme cuenta de que la conexión que mi tía había hecho, el pacto que había sellado, no había muerto con ella.
Lo que sea que ella había invocado, seguía presente en la granja, y ahora, por alguna razón, yo era parte de eso. Me levanté rápidamente del escritorio, con el cuaderno en mis manos. Lo que había aprendido, lo que había descubierto, era demasiado para procesarlo en una sola noche. No podía quedarme allí, pero algo dentro de mí sabía que era demasiado tarde para escapar. El pueblo, la granja, los animales, todos estaban ya bajo esa influencia. Me asomé a la ventana y vi, una vez más, a los animales observándome desde el campo, como si me esperaran. Y lo entendí, no podía escapar. Todo estaba bajo control. El pacto seguía intacto. Mi nombre es Rodrigo Salazar. Tengo 33 años, y aunque la construcción siempre fue mi trabajo, mi vida estaba bastante estable en la ciudad. Tenía un pequeño taller donde reparaba maquinaria y ayudaba con proyectos de construcción a gran escala. Nada demasiado impresionante, pero suficiente para vivir tranquilo. Todo cambió cuando recibí una oferta que no pude rechazar: trabajar en un proyecto de construcción en un pueblo remoto en las montañas, llamado San Pedro del Águila. La propuesta vino de un conocido, Juan, quien había trabajado en varios proyectos importantes para el gobierno, y me dijo que la paga sería buena, además de ser una oportunidad para hacer algo grande. El proyecto consistía en la construcción de una nueva carretera que conectaría San Pedro del Águila con otros pueblos cercanos, y también la edificación de varias casas y una plaza central. Todo un proyecto de modernización, o eso me dijeron. Al principio, no pensé mucho en el lugar. Era un pueblo pequeño, pero parecía que el desarrollo llegaba con fuerza. El viaje hacia San Pedro del Águila fue largo, lleno de curvas y caminos estrechos. A medida que me acercaba al pueblo, algo me llamó la atención. La quietud. No había señales de vida. No vi muchas casas en el camino, solo árboles y montañas imponentes, como si la naturaleza misma hubiera decidido devorar poco a poco la civilización. Cuando llegué al pueblo, no vi a nadie en las calles. El aire estaba pesado, casi denso, como si todo estuviera atrapado en el tiempo. El pueblo tenía un aspecto antiguo, las casas eran de adobe, con techos de palma, pero no veía ni un alma fuera. Un silencio sepulcral me envolvía. Al principio, solo tenía una pequeña cabaña cerca de la entrada del pueblo, donde me alojaría mientras comenzaba a trabajar. La primera semana fue tranquila. Los pocos habitantes que encontré parecían ser personas mayores, y la mayoría se mantenía a lo lejos, evitando contacto. Algunos saludaban con una mirada fría, pero ninguno de ellos se acercaba demasiado. Parecían estar acostumbrados a la rutina diaria, como si el tiempo aquí transcurriera a un ritmo propio, ajeno al mundo exterior. Comencé a trabajar en el proyecto de inmediato. La maquinaria llegó, los planos fueron desglosados y me asignaron como jefe de obra. Durante los primeros días, lo único que hacía era coordinar a los trabajadores, verificar que todo estuviera en orden y que no faltara ningún material. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue que, a pesar de la magnitud del proyecto, nadie más parecía emocionado. Algunos trabajadores que trajeron de otros lugares se quejaban del clima, pero lo que más me extrañaba era la forma en que los pocos habitantes del pueblo miraban el proyecto. Algunos se cruzaban de brazos, observaban desde lejos y murmuraban entre ellos, pero nunca se acercaban a ofrecer ayuda. Era como si no quisieran que el pueblo se desarrollara. Un día, mientras caminaba por el pueblo en busca de material, me encontré con una vieja señora llamada Doña Rosalía. Estaba sentada frente a su casa, tejiendo una manta. La señora me miró y, por alguna razón, decidí hablar con ella. «Buenos días, señora», le dije, sonriendo.
Ella me observó por un momento largo. Sus ojos eran pequeños, pero llenos de una sabiduría inquietante. Después de un largo suspiro, habló. ¿Qué los trae por aquí, joven? Su voz sonaba rasposa, como si hablara poco. Le expliqué el proyecto. Le mencioné que estábamos aquí para modernizar el pueblo, darle una nueva vida. Ella me miró fijamente y luego dijo algo que me dejó helado. Este pueblo ya tuvo su oportunidad, hijo. No sabes lo que estás haciendo. A veces, las montañas no quieren que los hombres toquen lo que ya ha sido olvidado. No sabía cómo reaccionar ante sus palabras. Pensé que tal vez era solo una vieja que veía el cambio como algo negativo. Sin embargo, decidí preguntarle más, ya que su tono parecía serio. ¿Por qué dice eso?, le pregunté. Doña Rosalía guardó silencio por un momento, y luego, con un suspiro, dijo: Hace muchos años, este pueblo era próspero. La gente vivía feliz aquí. Había muchos más habitantes, familias enteras, pero todo cambió una noche. La gente comenzó a desaparecer. Se perdieron en las montañas, algunos desaparecieron sin dejar rastro, y otros nunca regresaron. No le conviene saber eso, joven. Mejor olvide lo que le dije. No entendí lo que quería decir, pero algo en sus ojos me decía que su historia era más que una simple leyenda. Aquella noche, mientras volvía a mi cabaña, algo me hizo sentir incómodo. La noche era extraña, el viento soplaba con fuerza, y las luces de la gasolinera en la entrada del pueblo parpadeaban de manera irregular. No pude dejar de pensar en las palabras de la señora, en la forma en que su voz temblaba al hablar de las desapariciones. Decidí investigar un poco más al día siguiente. Durante mi tiempo libre, me dirigí a la antigua iglesia del pueblo, que parecía haber estado allí por generaciones. Construcción de piedra era imponente, aunque se notaba que había sido abandonada hacía mucho tiempo. Entré con cautela y recorrí sus pasillos polvorientos. Al fondo, en una esquina de la iglesia, encontré un pequeño altar, cubierto con velas derretidas y una cruz de madera rota. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue lo que estaba cerca del altar. Una serie de antiguas fotos enmarcadas, algunas descoloridas por el tiempo. Todas mostraban a personas de pie frente a la iglesia, algunas en grupos, otras solas. En la mayoría de las fotos, los rostros de las personas eran borrosos, pero algo era inquietante. De entre todas las fotos, una de ellas me llamó la atención especialmente. Era una imagen de un hombre joven, con una mirada intensa, y a su lado había una mujer. Ambos parecían felices, pero lo extraño era que la foto estaba fechada en los años 70, mucho después de que el pueblo supuestamente hubiera sido deshabitado. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al ver esa foto. Decidí preguntar a algunos de los habitantes del pueblo sobre ella. Nadie parecía saber nada al principio, pero uno de los ancianos, don Ezequiel, que solía ir al bar de la plaza central, me ofreció una historia que nunca podré olvidar. Esos dos en la foto eran dos de los más jóvenes que había en el pueblo. Ella, Rosa, era la hija del alcalde, y él, Gabriel, era el hijo del médico. Se enamoraron y se casaron, pero antes de que pudieran tener hijos, algo ocurrió. Un grupo de forasteros llegó al pueblo, pero no se quedaban mucho tiempo. Se decía que eran gente rara, con costumbres extrañas. De repente, muchos comenzaron a irse, y aquellos que se quedaban no volvían a ser los mismos. Me quedé en silencio mientras escuchaba a don Ezequiel contar la historia. Parecía que algo oscuro se había instalado en el pueblo, algo que no quería ser descubierto. Pero lo que más me perturbó fue lo siguiente. Un día, Gabriel desapareció. Nadie sabe qué pasó con él.
Rosa buscó por todos lados, pero nunca lo encontró. Años después, el pueblo comenzó a perderse. La gente se fue. Algunos decían que Gabriel había regresado, pero no como el mismo hombre. Otros hablaban de voces extrañas en la noche, susurros en las montañas. Al final, el pueblo quedó vacío, y pocos se atrevieron a regresar. Esa noche, me quedé en mi cabaña con un pesado sentimiento en el pecho. Las historias de desapariciones, las fotos antiguas y las palabras de don Ezequiel me hicieron dudar de la realidad que conocía. Algo no estaba bien en San Pedro del Águila. Algo oscuro y antiguo se mantenía vivo, y el proyecto de construcción parecía estar despertando algo que había permanecido dormido durante décadas. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el sitio de la construcción, noté que varios de los trabajadores no se veían tan tranquilos. Algunos murmuraban entre ellos, y otros evitaban incluso mirarme a los ojos. Decidí investigar aún más, y fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Debajo de las antiguas ruinas que habíamos comenzado a excavar para la nueva carretera, encontré restos de lo que parecían ser antiguos cimientos. Pero lo que realmente me dejó helado fue lo que estaba grabado en las piedras. Símbolos extraños, patrones que no pertenecían a ninguna cultura conocida en la región. Era claro que lo que había comenzado como un simple proyecto de construcción se había convertido en algo mucho más siniestro. La gente no había dejado de vivir allí por falta de trabajo o por la llegada de la modernidad. Habían huido porque el pueblo tenía secretos oscuros. Secretos que ahora, con la construcción de la carretera, estaban comenzando a despertar nuevamente. San Pedro del Águila no era un pueblo olvidado por accidente. Era un lugar que había sido marcado por algo mucho más grande y antiguo. Algo que tal vez nunca debería haber sido tocado. Y yo, en mi ignorancia, lo había desenterrado. Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Martín Ortega, tengo 42 años y he trabajado toda mi vida en el campo. No sé hacer otra cosa. Mi padre me enseñó desde niño a arar la tierra, a cuidar el ganado y a reconocer el clima mejor que cualquier pronóstico en la televisión. Nunca me ha molestado la soledad del campo. De hecho, siempre la he encontrado reconfortante. Pero lo que me pasó en el rancho San Isidro cambió mi manera de ver las cosas. Este rancho está en medio de la nada, a unas 3 horas del pueblo más cercano, en un valle árido de Zacatecas. Trabajaba ahí de jornalero, junto con otros 4 hombres. Cosechábamos maíz, cuidábamos un pequeño rebaño de chivas y reparábamos cercas. Todo era normal, hasta que una mañana don Celso, el dueño, nos informó que debía ausentarse unos días. Lo acompañó el capataz, dejándome a cargo del lugar. Los demás peones también aprovecharon para irse al pueblo, con la promesa de volver en una semana. No me preocupó quedarme solo. Ya lo había hecho antes. La primera noche fue tranquila. Cociné unos frijoles en el fogón y me dormí temprano. Pero al amanecer algo me despertó. Un ruido seco y pesado, como si algo hubiera caído dentro del granero. Me levanté, agarré la lámpara de mano y salí a revisar. La estructura de madera se veía oscura contra el cielo apenas clareado. Al abrir la puerta, un olor a humedad y heno viejo me golpeó la nariz. Busqué con la luz, pero no vi nada fuera de lugar. No le di importancia. Tal vez una chiva había empujado algo antes de salir. El día transcurrió sin incidentes. Arreglé una cerca y revisé los bebederos del ganado. Al caer la noche, regresé a la casa, cené y me acosté. Pero poco después de medianoche, el ruido volvió. Esta vez fue más fuerte.
Algo se movía dentro del granero. Me levanté de un salto, tomé mi machete y la lámpara, y caminé hasta la puerta de madera. Al abrirla, un sonido de pasos suaves resonó dentro. Sentí que alguien más estaba ahí conmigo. Iluminé los rincones oscuros, esperando ver a un animal, pero no había nada. Esa noche casi no dormí. Al amanecer revisé las puertas del granero, asegurándome de que no hubiera entradas por donde pudiera colarse un animal. Todo estaba en orden, pero al revisar el suelo, noté algo extraño. Marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado. Intenté no pensar demasiado en eso, y seguí con mi trabajo. Pero cada noche, los ruidos volvían. Golpes, pasos, el crujir de la madera bajo un peso invisible. Ya no podía ignorarlo. El quinto día, decidido a encontrar la causa, me armé con una escopeta vieja que el capataz guardaba en la casa principal. Me aposté afuera del granero y esperé. La luna iluminaba el campo con una luz pálida y lechosa. Justo cuando pensaba que tal vez todo estaba en mi cabeza, escuché un golpe seco adentro. Con el corazón latiéndome en la garganta, entré con la lámpara en alto. Al iluminar el suelo, noté algo nuevo, un rastro de tierra removida, como si algo hubiera sido desenterrado. Me acerqué, la lámpara temblaba en mi mano. Frente a mí, la tierra estaba revuelta, formando una especie de zanja. Y ahí, entre los terrones de tierra suelta, asomaban unos dedos huesudos. Retrocedí de un salto. Aquello era una mano humana. La sangre me heló. No sabía qué hacer. ¿Avisar a alguien? ¿Huir? Pero estaba solo. Respiré hondo. Me arrodillé y con mis propias manos despejé la tierra. Lo que encontré me revolvió el estómago. Un cuerpo, envuelto en un costal raído. Los huesos eran viejos, frágiles. No era un entierro reciente. Un escalofrío me recorrió. ¿Quién había enterrado eso aquí? Y peor aún, ¿quién lo estaba desenterrando? De repente, un sonido detrás de mí me hizo girar en seco. Algo crujió en la oscuridad. Iluminé con la lámpara y vi una sombra moverse en la parte trasera del granero. No estaba solo. Con la adrenalina a tope, corrí hacia la salida. Cerré la puerta con un portón de madera y clavé una estaca para asegurarlo. No dormí esa noche. Apenas amaneció, ensillé un caballo y cabalgué al pueblo sin mirar atrás. Cuando finalmente conté lo que había encontrado, las autoridades vinieron al rancho. Excavarían más para averiguar de quién eran los restos. Pero lo más extraño fue cuando revisaron el granero. No encontraron el cuerpo, solo la zanja vacía y el costal rasgado. Desde entonces no volví a San Isidro. No quiero saber qué pasó después. No quiero saber quién más está allá, en la oscuridad del granero, esperando. Después de lo que vi en el rancho San Isidro, juré no volver. Me quedé en el pueblo, esperando noticias de la policía, pero nunca hubo un informe oficial. Lo único que supe fue por chismes entre los jornaleros y viejos conocidos. Según dijeron, los agentes cavaron más, pero no encontraron nada aparte de esa zanja vacía. Me costaba creerlo. Yo mismo vi esos huesos. Los toqué. Por más que intenté seguir con mi vida, la incertidumbre no me dejaba en paz. ¿Y si había algo más en ese rancho? ¿Y si lo que fuera que desenterró ese cuerpo aún seguía allí? El problema fue que la necesidad me alcanzó. El trabajo escaseaba y, al final, no tuve más remedio que aceptar cuando don Celso me mandó llamar. Me ofreció el doble de pago para quedarme un mes más, hasta que arreglara unos papeles de la venta del rancho. No quería volver, pero el dinero me hacía falta. Cuando llegué,
Todo estaba igual. La misma tierra árida, las mismas cercas medio caídas, la casa grande con su pintura desgastada. Lo único diferente era el granero. La puerta estaba abierta. No debía estar así. Descendí del caballo con cautela, revisando el interior. Todo parecía en orden, pero algo se sentía distinto. Era como si el aire estuviera más pesado. Un olor rancio flotaba en el ambiente, no de humedad, sino de algo más profundo, más viejo. Me prometí a mí mismo no acercarme demasiado. Haría mi trabajo y me iría en cuanto pudiera. Los primeros días transcurrieron en calma. Me dediqué a reparar las cercas y revisar las chivas, pero las noches seguían inquietándome. No oía ruidos dentro del granero, pero tenía la extraña sensación de que alguien me observaba. Y entonces, una noche, lo vi. Estaba dormitando en la hamaca que colgué afuera de la casa cuando algo me hizo abrir los ojos. Al principio pensé que estaba soñando, pero no. Frente al granero, entre la hierba seca, había una figura de pie. No me moví. Apenas respiraba. Era una silueta delgada, quieta. La luna apenas iluminaba su rostro, pero pude distinguir algo perturbador. No tenía facciones claras. Era como si la piel estuviera quemada, deformada o cubierta de tierra. Parpadeé y la figura ya no estaba. Esa noche dormí con la escopeta cargada junto a mí. Al día siguiente, decidí ir al pueblo a buscar respuestas. Me reuní con don Emilio, un viejo que había trabajado en San Isidro mucho antes de que yo llegara. Cuando le conté lo del cuerpo, su expresión se ensombreció. «No me sorprende», dijo en voz baja. «Hace muchos años, este rancho no era de don Celso. Lo tenía un hombre llamado Adán Reyes. Dicen que era violento, que desapareció gente por su culpa. Un jornalero, un niño del pueblo. Nunca encontraron los cuerpos». «¿Y qué pasó con ese hombre?», pregunté. Don Emilio se persignó. «Una noche lo mataron. Nadie sabe quién lo hizo. Lo encontraron en el granero, con la cara deshecha a golpes. El frío me recorrió el cuerpo. Regresé al rancho con la piel de gallina. Ahora entendía lo que vi, lo que sentí. Esa misma noche, tomé mis pocas pertenencias y me fui para no volver jamás». San Isidro quedó abandonado poco después. Nadie quiso comprarlo. Dicen que aún se oyen ruidos en el granero, que algunos han visto una sombra rondando por las noches. Yo no quiero saberlo. Nunca más regresé. Me llamo Raúl, y no soy el tipo de persona que cree en cosas paranormales ni en historias de miedo. O al menos no lo era hasta aquella noche en la que comprendí que el miedo verdadero no siempre tiene explicación. Esta historia no la cuento porque quiera, sino porque necesito hacerlo. Tal vez, al ponerla en palabras, logre entender qué fue lo que realmente nos pasó. Fue hace 4 años, en un pueblo perdido en el estado de Hidalgo. Mis amigos y yo decidimos acampar en lo que, según nos dijeron, había sido un antiguo campo de maíz abandonado. Era un terreno amplio, rodeado de cerros y sin ninguna casa cercana. El dueño de una tiendita en el pueblo nos advirtió que la gente evitaba ese lugar, pero no nos explicó por qué. Pensamos que eran supersticiones de pueblo. Éramos 5. Mario, el más bromista y quien siempre retaba al destino. Héctor, el que llevaba todo organizado. Jorge, callado pero siempre atento. Y Sofía, mi mejor amiga desde la infancia. Yo solo quería desconectarme de la rutina, beber unas cervezas y contar historias de miedo, sin imaginar que estaríamos viviendo una. Llegamos en la tarde y montamos las casas de campaña en un claro.
Alrededor, la hierba crecida y los restos de lo que parecían estructuras antiguas daban la impresión de que ese sitio había sido algo más que un simple campo de cultivo. Había bases de piedra, pedazos de madera podrida y, lo más raro, lo que parecían ser pequeñas tumbas hechas de montículos de tierra con cruces de madera improvisadas. «Seguro son de perros», dijo Mario con una risa burlona, pateando una de las cruces. Nadie dijo nada, pero todos sentimos que eso estaba mal. Aún así, seguimos con nuestra noche. Cuando cayó el sol, encendimos la fogata. Las llamas crepitaban y la conversación fluía. Sacamos las cervezas, contábamos anécdotas, y por un momento todo pareció normal. Pero entonces, el silencio. No un silencio cualquiera, uno absoluto. Nada de grillos, ni viento, ni siquiera el crujido de la fogata. Sofía fue la primera en notarlo. ¿Escuchan eso? No se escucha nada, dijo Héctor, extrañado. Exacto. Nos miramos entre nosotros. La sensación era extraña, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Jorge, el más reservado, se levantó y miró alrededor. «Creo que alguien nos está viendo», susurró. Mario se rió, creyendo que era una broma, pero lo noté nervioso. «Déjense de mamadas», dijo, pero ya nadie estaba de humor. Decidimos ignorarlo y seguimos bebiendo. Pero, apenas media hora después, el aire se sintió más pesado. Sofía dijo que tenía un dolor de cabeza fuerte. Jorge empezó a decir que le zumbaban los oídos. Y luego, los vimos. Alrededor del claro, en la oscuridad, figuras. No sombras, sino personas. O algo que tenía la forma de personas. No se movían, solo estaban ahí, de pie, en la periferia de la fogata. «No chingues», susurró Héctor. Contamos al menos 7, tal vez más. Estaban a unos metros de distancia, inmóviles, como si nos estudiaran. Mario, envalentonado por el alcohol, se levantó con una linterna. «Oigan, ¿quiénes son?» No hubo respuesta. Apuntó con la luz hacia una de las figuras más cercanas, y entonces vimos algo que no podríamos explicar. El haz de luz la atravesó. No había cuerpo, no había ropa, no había cara, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz. Sofía ahogó un grito y Jorge, sin decir palabra, corrió a la tienda de campaña. El resto nos quedamos paralizados hasta que la figura más cercana empezó a moverse. No caminó, no corrió, se deslizó hacia nosotros. Fue suficiente para que todos perdiéramos el control. Agarramos lo que pudimos y corrimos hacia la camioneta. Jorge gritaba que dejáramos todo. Sofía sollozaba. Mario maldecía. Al llegar al vehículo, Héctor, con manos temblorosas, intentó meter la llave en el encendido. Atrás, en la oscuridad, las figuras seguían allí, pero más cerca. El motor rugió, y salimos de ahí a toda velocidad. Nadie habló hasta que estuvimos de regreso en la carretera. Esa noche nos quedamos en un hotel del pueblo, sin atrevernos a hablar de lo que vimos. A la mañana siguiente, Héctor quiso regresar por las casas de campaña, pero todos nos negamos. Nunca volvimos a ese lugar. No investigamos. No preguntamos. Pero desde esa noche, he tenido la sensación de que algo nos siguió. No puedo explicarlo, pero a veces, en la oscuridad de mi casa, siento que alguien me está mirando. Tal vez, solo tal vez, los que nunca se fueron ahora están aquí. Después de aquella noche en el campo abandonado, cada uno de nosotros trató de seguir con su vida. Parecía fácil decir que solo habíamos estado borrachos, sugestionados,
que tal vez lo que vimos fue un simple juego de luces y sombras, pero lo que nos ocurrió después me dejó claro que no fue solo nuestra imaginación. Volvimos a la Ciudad de México la mañana siguiente. Apenas nos despedimos al llegar, sin ganas de hablar del tema. Durante días, traté de no pensar en lo que había pasado, pero una noche noté algo extraño en mi brazo derecho. Eran unas marcas delgadas, casi como rasguños, en un patrón que no reconocía. Pensé que me las había hecho en el monte sin darme cuenta, pero entonces Sofía me llamó. Raúl, necesito hablar contigo. ¿Te han salido marcas en la piel? Se me heló el cuerpo. Nos vimos al día siguiente en un café, y cuando Sofía se subió la manga, vi que tenía las mismas marcas en el antebrazo. No eran rasguños normales. Parecían pequeños cortes cicatrizando en líneas que formaban un patrón irregular, como si algo nos hubiera marcado sin que nos diéramos cuenta. Llamamos a los demás. Héctor y Jorge también las tenían. Mario no contestó. Nos reunimos esa misma noche en casa de Héctor. Mario llegó tarde, con los ojos hundidos y una expresión que nunca le había visto. Cuando le preguntamos si tenía marcas, solo asintió y se subió la manga. Las suyas eran más profundas. No he dormido desde que regresamos, dijo con la voz quebrada. He visto sombras en mi casa. Se mueven en el pasillo, en los rincones. Creí que era mi imaginación, pero anoche me desperté y había alguien parado en mi cuarto. Nos miramos en silencio. Sofía temblaba. Héctor tragó saliva. Tal vez deberíamos regresar, dije. Ver si dejamos algo allá, si hicimos algo que no debíamos. Mario se puso de pie de golpe. Ni madres, no voy a volver a ese pinche lugar. Pero al final, sabíamos que teníamos que hacerlo. Decidimos volver al campo el fin de semana. Fuimos de día, con la luz del sol dándonos cierta seguridad. Cuando llegamos, todo estaba como lo habíamos dejado. Las tiendas de campaña seguían ahí, las latas de cerveza vacías, la fogata apagada. Pero algo había cambiado. Los montículos de tierra con cruces de madera ya no estaban. No me gusta esto, murmuró Jorge. Nos acercamos al lugar donde los habíamos visto. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera desenterrado lo que había debajo. Sofía se llevó una mano a la boca. ¿Y si eran tumbas de verdad? Nadie respondió. Miré alrededor, esperando ver de nuevo esas figuras en la oscuridad. No las vi, pero sentí su presencia. Mario, furioso o aterrado, tomó una pala vieja que encontramos cerca y empezó a cavar en uno de los sitios removidos. «Mario, detente», gritó Héctor. Pero él no escuchó. La pala golpeó algo sólido. Cuando retiró la tierra, vimos lo que parecía ser un pedazo de tela vieja, y debajo de ella, algo aún peor. Huesos. No eran de animal. Eran pequeños, humanos. Sofía gritó, y Jorge dio un paso atrás, con la cara pálida. ¿Qué hicimos?, susurré. Entonces, el viento cambió. Fue como si de repente el aire se volviera más espeso, más denso. Un olor a tierra húmeda y algo podrido nos envolvió. Y entonces, sin previo aviso, Sofía cayó de rodillas y se llevó las manos a la cabeza. «¡Está aquí!», gritó. «Nos siguió». No sé qué fue lo que pasó después. Solo recuerdo haber corrido con los demás hacia la camioneta, dejando todo atrás una vez más. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó. Quemamos la ropa que llevábamos puesta esa noche y evitamos cualquier cosa que nos recordara aquel lugar. Pero el problema no desapareció.
Mario dejó de responder mensajes y llamadas. Cuando fuimos a buscarlo a su departamento, su mamá nos dijo que se había ido sin avisar, que una noche empacó sus cosas y se fue sin decir a dónde. Jorge se mudó de ciudad. Héctor y yo seguimos en contacto, pero apenas nos vemos. Algo en nosotros cambió. Nos volvimos más paranoicos, más cautelosos. Sofía fue la peor. Hace un mes me llamó en la madrugada. Raúl, están aquí. Su voz apenas era un susurro. ¿Quiénes? Los que nunca se fueron. Y la llamada se cortó. Desde entonces, no he sabido nada de ella. Fui a su casa, pero su familia dice que se fue, que dejó todo y desapareció. Y ahora me pregunto, ¿cuánto tiempo me queda antes de que vengan por mí? Mi nombre es Aurelio Montaño, y toda mi vida he trabajado la tierra. Mi familia ha sido ranchera desde tiempos de la Revolución, y yo no iba a ser la excepción. Mi rancho, El Cielo Partido, está al norte de Zacatecas, en una zona donde las noches son tan oscuras que uno casi puede perderse en ellas. Mi vida es simple. Me levanto antes del amanecer, ensillo mi caballo, reviso el ganado y, si el día lo permite, comparto un mezcal con los trabajadores antes de caer rendido en la hamaca. Aquella tarde, el calor había sido insoportable. Pasé horas reparando un alambrado que el viento había tirado la noche anterior. Con el sol ya bajando, me dirigí a la casa para darme un baño y descansar. Pero al acercarme al corral, noté algo que no debía estar ahí. A un lado del bebedero de los caballos, la tierra estaba removida con huellas profundas. No eran de vaca, tampoco de caballo. Eran grandes, casi como las de un hombre descalzo, pero con algo que no tenía sentido. Cada huella mostraba una hendidura en el centro, como si algo pesado y filoso hubiera tocado la tierra con cada paso. Me agaché y pasé la mano por la marca. La tierra aún estaba fresca. Me enderecé y eché un vistazo alrededor. La noche ya caía sobre el rancho, y el viento comenzaba a soplar con ese silbido que hace en el monte cuando no hay nadie más para escucharlo. Me rasqué la barbilla, pensativo. Había dos opciones. O algún borracho había pasado por aquí descalzo, o algo que no conocía se había metido a mi rancho. Decidí seguir las huellas. Ensillé a mi caballo, Tormento, y me colgué la vieja carabina 30-30 al hombro. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, y cada vez que el caballo pisaba una rama seca, el sonido me hacía apretar la mandíbula. Las huellas seguían un patrón irregular, a veces parecían tambalearse, otras avanzaban con firmeza. No eran de alguien que supiera a dónde iba. Después de media hora de cabalgar por entre los matorrales, llegué a un pequeño claro donde la tierra estaba removida. Había algo ahí, semienterrado. Bajé del caballo y me acerqué con cautela. Con la punta de la bota, aparté la tierra. Era un animal muerto, o lo que quedaba de él. El olor me golpeó con fuerza. Un coyote, destripado, con los órganos expuestos y la piel arrancada de tal forma que los huesos brillaban a la luz de la luna. Pero lo que me heló la sangre fue que sus patas estaban dislocadas, torcidas en ángulos imposibles. Alrededor del cuerpo, las huellas continuaban, pero algo había cambiado. Se habían hecho más profundas, como si lo que fuera que andaba por ahí se hubiera puesto de rodillas. Tormento bufó y movió las orejas inquieto. Giré la cabeza de inmediato y escuché un sonido entre los matorrales. No era el viento. Era un crujido seco, como huesos partiéndose bajo un peso inmenso. Empuñé la carabina y retrocedí hasta el caballo. Sentía la boca seca,
No podía ver nada entre la maleza, pero el sonido seguía ahí, lento, metódico. Entonces, un olor más fuerte llegó hasta mí. No era solo el hedor del coyote muerto, sino algo más profundo, rancio, como carne podrida bajo el sol. Un chasquido más fuerte. El caballo se encabritó y relinchó con fuerza. Supe que no podía quedarme ahí. Monté de un solo movimiento y clavé las espuelas en los costados de Tormento. El animal salió disparado como si el mismísimo diablo nos persiguiera. No miré atrás. No quería ver qué era lo que estaba en ese claro. Cuando llegué al rancho, cerré la puerta con llave y me serví un trago de mezcal con la mano temblorosa. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de los huesos partiéndose volvía a mi cabeza. Al día siguiente, con la luz del sol, volví al claro con 3 de mis peones, pero las huellas habían desaparecido. No había rastro del coyote, ni de la tierra removida, solo quedaba el silencio. Desde entonces, nunca más seguí huellas extrañas en mi rancho. Pasaron varios días y traté de convencerme de que lo que había visto aquella noche no era más que mi imaginación jugándome una mala pasada. Tal vez el coyote había sido devorado por otros animales durante la noche. Tal vez las huellas se habían borrado con el viento. Sí, eso tenía que ser, pero en el fondo de mi mente, algo no me dejaba tranquilo. El ganado comenzó a ponerse nervioso. Las vacas se amontonaban en las esquinas de los corrales por las noches, mugiendo inquietas, y algunos becerros amanecieron con mordidas en las patas, como si algo hubiera intentado arrastrarlos. Una tarde, Pedro, uno de mis peones más antiguos, vino hasta la casa con cara de pocos amigos. «Patrón, hay algo raro en el monte». Lo miré, esperando que dijera más. Pedro no era de los que se asustaban fácil. Anoche estaba revisando los potreros cuando vi algo moverse entre los matorrales. Era grande, caminaba raro, como si tuviera las patas chuecas. Se me heló el pecho. ¿Y lo viste bien? Pedro negó con la cabeza. No, pero dejó huellas. Y no son de ningún animal que yo conozca. No dije nada. Me puse las botas, tomé la carabina y lo seguí hasta el potrero más alejado. Al llegar, me agaché para examinar la tierra removida. Y ahí estaban otra vez, las mismas huellas de aquella noche, pero esta vez había más. Parecía que la cosa que las dejaba había estado caminando en círculos, una y otra vez, justo a un lado de la cerca. Pedro me miró y escupió al suelo. No es normal, patrón. Esto no es normal. Lo sé, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche decidí hacer guardia. Me aposté en el corredor de la casa con la carabina sobre las piernas, un foco potente en la mesa y una botella de café negro para mantenerme despierto. El rancho estaba en completo silencio, salvo por los grillos y el ulular lejano de un tecolote. Pasó la medianoche y no vi nada. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, los perros empezaron a ladrar. Primero uno, luego otro, hasta que todos estaban aullando como locos, con el hocico apuntando hacia el monte. Me levanté con cautela y apunté la linterna en la dirección donde miraban los perros. No vi nada al principio, solo los árboles meciéndose con el viento. Pero luego, allá, al borde de la cerca, algo se movió. No era un hombre. Tampoco era un animal. Era una sombra alta, encorvada, con extremidades demasiado largas. Caminaba lento, casi arrastrando los pies, y cada vez que daba un paso, un sonido de chasquido seco se escuchaba en el aire.
Mis manos se pusieron frías alrededor de la carabina. Apunté la luz directamente hacia la figura, pero en cuanto la iluminé, desapareció entre los arbustos. No corría, simplemente dejó de estar ahí. Los perros siguieron ladrando un rato, hasta que, poco a poco, fueron callando. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, fui hasta la cerca con Pedro y otros 2 peones. Encontramos las huellas, frescas, más profundas que antes. Patrón. Pedro tragó saliva. Yo me voy. Lo miré, sorprendido. No diga tonterías, Pedro. No son tonterías, patrón. Algo anda aquí y no es cosa buena. Los otros 2 peones asintieron en silencio. Para el mediodía, 3 hombres más renunciaron. Me quedé solo con 2 trabajadores. Y yo mismo estaba considerando largarme. Pero este rancho era todo lo que tenía, así que decidí hacer algo más. Esa noche, sellé todas las puertas y ventanas. Puse trampas alrededor del corral. Dormí con la carabina cargada junto a mí. Pero nada pasó. Ni la noche siguiente, ni la otra. Parecía que la cosa, lo que fuera que era, había desaparecido. Los peones que se habían ido nunca regresaron. Con el tiempo, los rumores crecieron. En el pueblo, la gente empezó a hablar de algo que rondaba los campos en las noches. Algunos decían que era un nahual, otros que era un alma en pena. Pero yo no creo en esas cosas. Lo único que sé es que, aunque ya han pasado años, cada vez que salgo por las noches al campo, siento que alguien, o algo, todavía me está observando. Y juro por mi madre que, algunas madrugadas, cuando el viento sopla y la tierra está húmeda, todavía encuentro esas malditas huellas. Soy Octavio Ávila, cazador desde que tengo memoria. Mi abuelo me enseñó el oficio en los cerros de San Luis Potosí, donde crecí. Ahora tengo 47 años y, aunque ya no es por necesidad, sigo saliendo al monte con mi rifle. Me gusta la soledad de los campos, el silencio, el aire fresco, la sensación de ser un depredador. Aquella tarde salí con la intención de cazar un venado. Había escuchado de un gran macho rondando cerca de la vieja hacienda de los Olivos, un lugar abandonado hace décadas. Nadie se acercaba porque decían que estaba maldito, pero yo no creo en esas cosas. Aparqué mi camioneta en un camino de terracería y seguí a pie, adentrándome entre los mezquites y huizaches. El sol se iba ocultando y la temperatura descendía. Caminé despacio, atento a cualquier señal de mi presa. El suelo estaba seco, crujía bajo mis botas, así que procuré moverme con cautela. Después de 1 hora, encontré huellas frescas. El venado estaba cerca. Me acomodé detrás de unos arbustos y esperé. La luna apenas asomaba cuando lo vi. Un venado enorme, de astas gruesas y porte majestuoso. Apunté con el rifle, controlando mi respiración. Y entonces lo sentí. No sé explicarlo. Fue un instinto, una advertencia silenciosa. Algo me observaba. No era el venado, porque éste seguía tranquilo, pastando. Otra cosa estaba en el campo, vigilándome. Bajé el rifle y escaneé el entorno. No vi nada. Pero el aire había cambiado. Era denso, pesado. Un olor extraño flotaba en el ambiente, como carne podrida. Decidí ignorarlo y levantar el rifle otra vez, pero el venado me miró fijamente y salió disparado, como si algo lo hubiera asustado. Me quedé quieto, con los músculos tensos. No era yo lo que había espantado a la presa. Escuché un crujido a mi derecha. Un sonido bajo, lento, como si algo pesado estuviera moviéndose entre la maleza. Apunté con el rifle, pero no vi nada.
La sensación de ser observado se intensificó. No era un puma ni un coyote. Yo conocía a los depredadores del monte, y esto no se movía como ellos. Era algo más grande. Un ruido más fuerte rompió la quietud. Algo cayó de un árbol a unos metros de mí. El sonido fue seco, pesado, como un cuerpo golpeando el suelo. Me giré de inmediato, con el corazón latiéndome en los oídos. Nada. Encendí mi linterna. Iluminé los troncos retorcidos, los arbustos secos. No había nada. Pero sabía que no estaba solo. Tomé mi radio y llamé a mi compadre Raúl, quien había dicho que pasaría más tarde para acompañarme. No hubo respuesta. Solo estática. Respiré hondo. No era momento de entrar en pánico. Debía regresar a la camioneta. Di un paso atrás y pisé algo blando. Bajé la luz de la linterna. Era una huella. Grande. Humana. Pero algo estaba mal. Los dedos eran largos, como garras. El sonido volvió. Ahora más cerca. No esperé más. Me giré y empecé a caminar rápido, sin correr, para no delatar mi miedo. Pero lo que fuera que me seguía hizo lo mismo. Escuchaba los pasos a mi ritmo, como si me imitara. Mis piernas querían correr, pero mi abuelo me había enseñado que cuando no sabes qué te persigue, nunca corres. Así que seguí avanzando, con el rifle listo. El camino a la camioneta se hizo eterno. El monte estaba demasiado silencioso. Ni grillos, ni lechuzas, ni el viento. Solo mis pasos. Y los de eso. De repente, se detuvo. No escuché más ruidos. Y eso fue peor. Cuando un animal deja de moverse, es porque está a punto de atacar. Apreté el gatillo sin disparar, como advertencia. Nada. Apunté la linterna a los lados. Entonces la vi. Apenas una sombra, alta, delgada, más grande que un hombre. Los ojos brillaban con la luz. No esperé más. Disparé. El estruendo rompió el silencio, y los pájaros de los árboles volaron espantados. Corrí. Llegué a la camioneta jadeando, con las manos temblorosas. Subí y cerré los seguros. Encendí el motor y los faros iluminaron el camino. En ese momento, lo vi bien. Parado entre los mezquites, mirándome. Era alto, descarnado. Su piel parecía pegada a los huesos. No tenía labios, solo dientes al descubierto. Me observó un segundo más y luego desapareció entre los árboles. Salí de ahí a toda velocidad. No regresé a esa zona nunca más. Cuando se lo conté a Raúl, se puso pálido. En la hacienda de los Olivos, hace años, la gente desaparecía en el monte. Dijo en voz baja. Dicen que el que caza ahí, se convierte en la presa. Desde aquella noche, no volví a cazar en la zona de la hacienda de los Olivos. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido un juego de mi mente. La oscuridad, el cansancio, el aislamiento. Pero cada vez que intentaba darle una explicación lógica, algo dentro de mí se resistía. Yo vi lo que vi. Algo me estaba siguiendo en ese monte. Las semanas pasaron, y aunque intenté seguir con mi rutina, algo en mí había cambiado. Cuando salía al monte, aunque fuera en otras zonas, ya no me sentía seguro. Antes disfrutaba la cacería, la tranquilidad de la soledad. Ahora, cada vez que me adentraba en el campo, sentía que alguien, o algo, me observaba. Un día, mientras bebía una cerveza en la tienda de Don Lupe, Raúl llegó y se sentó junto a mí. ¿Todavía piensas en esa noche?, me preguntó sin rodeos. Asentí sin mirarlo. Hablé con un viejo de por allá, continuó.
uno que conoció bien la hacienda antes de que la abandonaran. Tomé un trago y esperé a que siguiera. Dice que en esa tierra pasaron cosas feas, que el patrón de la hacienda tenía trabajadores esclavizados, gente que traía de quién sabe dónde. Los trataba peor que animales. Raúl bajó la voz. Dicen que cuando el patrón murió, algunos de ellos se quedaron ahí, viviendo como podían en el monte. Se volvieron salvajes, o algo peor. No le respondí. No quería creerle, pero tampoco podía ignorarlo. Un mes después, regresé a cazar. No a la hacienda de los Olivos, pero sí a una zona cercana. Necesitaba comprobar que seguía siendo yo mismo, que no me había vuelto un cobarde. Salí al monte en la madrugada, como siempre, con mi rifle al hombro. La brisa era fría, el cielo apenas aclaraba. Me interné en la maleza, siguiendo rastros de algún animal. Y entonces, otra vez, esa sensación, esa maldita sensación de que no estaba solo. Algo me estaba siguiendo. Giré en seco, con el rifle listo. Nada. Escuché un crujido entre los árboles, como si alguien hubiera dado un paso y se hubiera quedado quieto al notar que yo lo había oído. Esta vez, no corrí, no me fui. Apunté con el rifle y esperé. «¡Sal!», grité. Nada. Di un paso al frente y volví a gritar. «¡Te vi! Sé que estás ahí». El monte respondió con silencio. Pero entonces, escuché una risa. No era una risa normal. No era una risa de burla ni de alegría. Era seca, baja, enferma, como si alguien intentara recordar cómo se reía un humano. Y luego, otro paso. No lo pensé más. Apunté hacia donde provenía el sonido y disparé. El eco del tiro se apagó rápido. Corrí hacia donde había disparado. No había sangre, no había nada. Pero en el suelo, encontré huellas. Huellas grandes, deformes. No esperé más. Regresé a la camioneta lo más rápido que pude y me largué de ahí. Desde ese día, dejé de cazar solo. A veces, incluso pienso en dejar la caza por completo. No sé qué era lo que me acechó en esos montes. Tal vez no era algo sobrenatural, sino alguien que jamás abandonó ese lugar. Pero sé algo con